Querido televidente ng Disolution TV, cordial saludo fraternal que el Señor nos Dios porta junto con nosotros durante el momento y que paz de Dios también por descansar y nos. Nos resumen de les número 18 trata de reino de Dios y versículo de memoria de Lucas 13, versículo 29 tabisa inanglo bing for de pariba y pabau, for de norte y zuid y lo sinta na mesa del reino de Dios. Ni é perspectiva de morto, ni é hecho que Israel a rechazar a Jesús como el Mesías, no a cambia Jesús su misión, tampoco a detener el plan de Dios. Para sobre verdadero Israel, ta tú restan que ta quiere de Dios y ta hace esfuerzo para drenta de el camino das mal, mediante un deseo diligente para conocer y para establecer una relación íntima con Dios, sin importar el costo. El verdadero Israel sabe que el portal no queda abrir para siempre, y solamente están con aceptar Dios su perdón y así su voluntad, lo drenta del reino de Dios. Tende Jesús su palabra, of admirar su milagro, no está suficiente. Fundamental para nos virar lomba para picar y confiar en Dios y para nos por recibir su salvación y drenta de su reino de gracia y el reino de gloria, de acuerdo con Lucas capítulo 13, versículo 24 y 29. Hermandad, esta es relación de amistad íntimo con Dios mediante gracia de Cristo y obra del Espíritu Santo, así que el atributo de carácter de Cristo te guardo en partir, de modo que la imagen divina de Cristo lo que da resplandecer y lo hace nos carácter de imperfección con el carácter de Cristo Jesús. El alma que aceptáis aquí y lo tiene ser, lo ta bendicionar con el gozo de Cristo, el paz de cielo y no lo tiene honor de servir en la obra que Cristo mesmo a iniciar para sombra el reino de Dios ya te den corazón. Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea de más importante de vida de creyente. Para sombra carácter es la única cosa que el creyente puede con él en eternidad. Y Jesucristo nos sabe claro en su sermón ribecero que recompensa eterno del cielo está basado en el carácter que nos está desarrollar y demostrar aquí ribetera. Expresión metafórica es salud de tierra que Jesús usa de Mateo 5, versículo 13, para reforzar el carácter como parte más esencial del ser humano. La cualidad de carácter que Pablo te nombra en Galatios 5, versículo 22 y 23, esta es fruta del Espíritu Santo, es la imagen perfecta de Cristo. Y cada vez que nos ves inclinación natural, de cualquier tentación o de cualquier situación conflictiva, escoge para responder de manera que Dios que nos está desarrollando nuestro carácter de Jesús. Lucas capítulo 18, versículo 15 y 17, y de Jesucristo a recibir y a aceptar es mucha para sombra no tiene clase de fe y actitud y es confianza necesario para por dentro del reino de Dios. Entonces, en el mismo capítulo, en capítulo 18 también, versículo 18 de 30, Jesús a confrontar el gobernante rico. Él explica al gobernante rico que salvación es un don de Dios. Y no por ganar mediante riqueza ni ningún otro medio humano, a pesar que sacan por 13 cierta clase de paz, poder, prestigio, seguridad y también hasta una entidad. El hombre rico aquí no puede comprender que sigue Cristo lo da mucho más seguridad y estabilidad. Para sombra su riqueza, ha dado poder, autoridad y éxito, pero su riqueza no podrá concientizar de su necesidad e incapacidad para salvar su mes.
es tan rico de talento y inteligencia, lo pasa de mesma dificuldade aqui, para sombra, mesmo coscuende, dinheiro, não também vira autossuficiente. E está assim que dificilmente não pode aceitar a necessidade para ser com Cristo e querer o que está impossível para a gente, está possível para Deus. E também está mais fácil, não pode querer que está mais fácil com um camelo, passador de ouro de angua, que para um ente rico dentro do reino de Deus. O fundamento principal do reino de Deus está amor. Mas o reino de Deus também está justiça, está paz, está alegria e unidade em espírito, de acordo com o promete Juan, capítulo 4, versículo 7 e 8, e também Romanos 4, versículo 17. O reino de Deus está luz. Juan 1:9 está dizendo-nos, passou nos mistério da lampi, que está luz da escuridade e que está revelar e agradar Deus. Em Juan 8:32, está dizendo-nos que o reino de Deus está em verdade, que está assim-nos livre. Basta nós fazer um compromisso com a mensagem que nós temos e não somente seguir tendo a mensagem e queda comprometer com o mundo. Para sombra, é um que está amigo do mundo, está enemistade está com Deus, de acordo com Santiago capítulo 4, versículo 4. Pois nós está com Deus em unidade completa, de acordo com Juan 17:23. Para sombra, mal companhia está dando bom costume. 1 Coríntios 5, versículo 33 está dizendo-nos. E Jesus avisa que um reino dividido nunca por prevalecer, de acordo com Lucas capítulo 11, versículo 17. Pois o reino de Deus está consistir de oração, santidade, obediência, justiça, fieldade, arrependimento, fé, esperança e amor. O reino de Deus espiritualmente abençoa com nós na chegada de Cristo Jesus aqui no mundo. E junto com ele, Jesus traz também tudo é componente de seu reino. Esta, ela hace curamento no enfermo. Ela predica o evangelho. Lucas 4, 16, 19. Ela dá-nos por dom de pecar, de acordo com Lucas 7, versículo 48. E ela vem para destruição de força de maldade, de acordo com Lucas 11, versículo 20. Jesus hace o reino uma realidade presente en el individuo su corazón, transformando su carácter na esun de Dios. Pues el reino de Dios, mediante Cristo como el Mesías, hacer crecer en corazón de humanidad como una revelación de justicia y salvación, y junto con todo el componente como mencioné arriba ahí. La promesa de salvación, así es pareja culpable de Hof de Edén, a queda ratificar, ora Jesus toma o vinagre e a avisa, está cumprir, e abaixa sua cabeça e ele entrega seu espírito. Juan 19, versículo 30. Naquele momento aí, o reino de graça de Deus a queda estabelecer. E está lógico que um trono está envolvido a existência de um reino. E o trono, quando Jesus está para dizer, em Hebreu, capítulo 4, versículo 16, está representar o reino de graça. E se nós acercar ao trono de graça, com confiança, nós lo recebemos misericórdia e há graça para o trazer junto com os demais creyentes diante do trono de Cristo. Mateus 25, versículo 31 e 32, está dizendo assim. Pero está na segunda venida de Jesus, o reino de graça lo queda estabelecer dentro de sua plenitude como o reino de glória. O reino é a segunda venida de Cristo, desde que bendicionam eternamente com Cristo de nós, den bendição espiritual, den el lugar celestial de cielo. Esse nós por receber em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que mende a palavra que o Word usa, o lugar celestial para Pablo, está expressar e confirmar
que en Cristo tú bendiciones de conocer Dios está eterno. Esta es bendición de salvación, de adopción, de perdón, de donan de Espíritu Santo, poder para hacer voluntad de Dios, restauración, esperanza para eternidad con Cristo, esa que ta bendición que está eternamente establecida en Cristo Jesús. Tu creyente por disfrutar de beneficio aquí, donde viva una relación íntima con Cristo. Dios escoge-nos en Cristo para enfatizar que salvación depende completamente de gracia gratuito que Dios dona-nos en Cristo Jesús. E a palavra predestinar, esta dona-nos destino de antemano, no versículo 5 de Efésios capítulo 1, da outra maneira etapa visa que salvação da obra de Deus. Deus adopta-nos como una mediante redenção, dor de sacrifício de cruz de Cristo, e também mediante perdão por meio de propiciação, é dizer, o preço que Cristo paga com seu derrame de sangue na cruz. Deus aceita-nos para nos dar alabanza para a glória e de sua graça. E Deus aduna-nos graça e glória na abundância de Cristo Jesus. Pois Deus de Cristo une tanto o judío como o gentil de su reino de graça, dor de derrotar pecado e Satanás na Calvário. Na segunda venida de Cristo, de juízo final, hasta estão que condenar, lo reconocer a autoridade e Jesus seu direito para governar. Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, que Jesus está segurando-nos aí. Pois, está agora que na vida, gente por escoger Jesucristo como Senhor, como passo de amor e de compromisso voluntário, sino gente lo guarda forzar para reconhecer Cristo como Senhor na sua segunda venida, ora é bem para erradicar a maldade e purificar a terra. O versículo diz-nos, Filipenses 2, versículo 19, diz-nos, que tu dia mestre dobla e tu lenga, mestre confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Tata. Pois estão que conhecer o reino de graça, mestre guarda e vigilar e hace oração para o reino de glória. Com outra palavra, creyente não mestre de conduta santo e devoto, cumpriendo com lo que Jesucristo ha ordenado para fazer, ocupando-nos mesmo em ministério e em missão, testificando e santificando, essa é a maneira que nós podemos apurar e que nós podemos esperar a venida do dia de Deus, de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. O book de Hechos está dando informe de ação, de apóstolo e de obra do Espírito Santo. Jesus ressuscitar a passa 40 dias sinhando e convencendo seu embajador, versículo 3, da diz-nos de Hechos, capítulo 1, tocante a ressurreição, tocante ao reino de Deus e o poder do Espírito Santo, promete o apóstolo aqui para continuar como testigo ocular para predicar o evangelho do reino de Deus, em inteiro mundo, como testemunho na tua nação. Ok? Pero a pesar de feroz perseguição que a conduzir na degradação, o clamamento de apóstolos torna a riba o samaritano e gentil na conversão. Então, hoje em dia também, nós que estamos crentes, também por passar em mesmo escola de discipulado de Cristo que através de leitura bíblica, nós por sentar junto com Cristo, dentro da escola de discipulado, e se nós queremos, nós lo recebemos o poder do Espírito Santo, que lo regeneramos, lo renovamos, para nós também por tomar parte de obra que Cristo mesmo começar.
Jesús explica que con su primera venida el reino de gracia de Dios a ser inaugurado y con su ascensión el reino de Dios lo permanece en el corazón de todo creyente mediante presencia del Espíritu Santo. Jesús mestera sobre el cielo para sombra y obra de salvación para requerir participación de Trinidad Divina. Si Jesús permanece físicamente en la tierra, su presencia física lo limita a la difusión del Evangelio. Pero con su ascensión, Jesús está presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. Pues creyente está recibir Espíritu Santo en el momento que aceptar y recibir Cristo públicamente por medio del bautismo. Y bautismo por medio del Espíritu Santo, me este guardo entendí en la luz de su obra total de cristiana. Y nos por eso también en Juan capítulo 14, 15 y 16. Esta papia esta explica también la obra del Espíritu Santo. Pues cristiano no puede pertenecer a Cristo sin Espíritu. Romanos 8, versículo 9 también se nos. Nos no porta de unidad con Cristo sin Espíritu. 1 Corintios 6, 17. Nos no por guardo adoptar como unan de Dios sin su Espíritu. Romanos 8, 14, 17. Y Galatios 4 también se nos menciona 6 y 7. Nos no podemos parte de culpa de Cristo, excepto para el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pues Espíritu Santo está el poder de nos vida nueva, para nos poder restaurar según la imagen y conforme semejanza de Cristo, nos Creador. Galatios capítulo 3, versículo 3 también y también Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahora nos recibimos Cristo por medio de fe, nos está comenzando una relación personal y inmediata con Dios. Espíritu Santo está una comunidad cristiana en Cristo. Efesios 2, versículo 19 y 22. Nos tur por experimentar Espíritu Santo con esta obra a través de nosotros. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 y también Efesios capítulo 4, versículo 4. Mita termina así aqui, mas el reino de Dios, na cual Jesucristo a referir, estaba uno espiritual, cura guardo establecer en corazón y vida de creyente, de acuerdo con Lucas, capítulo 7, versículo 21. Y el poder de Dios está permanecer en el creyente, en la persona de Espíritu Santo. Mas el reino de gracia lo no desarrolla plenamente en el reino de gloria, te que ahora Jesús vuelve bien de nuevo para juzgar tu gente y quitar tu maldad fuera del mundo. Y pero prometo que sucede, nos que creyentes en Cristo Jesús, me ser ocupados mes con proclamación del reino de Dios en el mundo. Lucas capítulo 9, versículo 13. Entonces en Hechos capítulo 1, versículo 8, está confirmando eso ahí. Pues el buque de Hechos está narra a comenzar con la iglesia primitiva y nos mester continuar con el trabajo con la iglesia primitiva que a comenzar con la venida de Dios. Que buen Dios por bendicionarnos. Un feliz día y otra semana que Dios quiere.